Compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Reciban un afectuoso saludo desde Tierra de Ángeles. En este momento me honra presentar a todos ustedes al profesor Elías Guerra Castillo, un guerrero de la tradición, de la cultura, defendiendo, promoviendo, difundiendo siempre la tradición de Puebla y de México. Con ustedes, el profesor Elías Guerra Castillo. Un abrazo fuerte, festivo y entusiasta para todos mis compañeros y amigos de la gran Asociación Nacional de Maestros de la Danza Popular Mexicana, quienes tendremos oportunidad de abrazar de manera presencial llegados de todos los rumbos de la patria. Con gusto, un abrazo. Es el saludo del compañero maestro y amigo Elías Guerra Castillo, que hoy nos va a platicar detalles sobre los jarabes poblanos. ¿De dónde llegaron? ¿Cómo nacen? ¿De dónde la inquietud? Tenemos todo esto con el maestro Elías Guerra Castillo. ¿Cómo nacen los jarabes poblanos? Debemos considerar que los jarabes no son de hoy ni de ayer. Podríamos decir que son de antier. Para hablar de manera amplia, desde la formación de la música tradicional en Europa, llegados los árabes a España y quedándose casi 800 años, dejaron entre los iberos muchas costumbres, palabras, vestimenta, aunque la lengua siempre se conservó. Sin embargo, ellos, entre otras cosas, hacían un almíbar, un dulce producido de esa fruta de las palmeras, el dátil. Y cuando los españoles, después de liberarse de los árabes, después de casi 800 años, vienen a América y con ellos vienen costumbres, vestimentas, alimentos, tradiciones, cantos. Y por hablar de jarabe, traen ese almíbar que aprendieron de los árabes. Y aquí, en nuestro espacio de Mesoamérica, donde habían tantas frutas, pues se dio el mestizaje, como ustedes saben, en todos los ámbitos. Y al hablar de esas bebidas, aquí había durazno, pera, tejocote, dátil, zapote, cientos de frutas. Y no se hizo solo el jarabe al que llamaban sharab. Y acá castellanizado y mexicanizado, jarabe. Se da el jarabe de todas las frutas. Y para hablar de una manera, el jarabe es una bebida que se tomaba en las cantinas, que no se llamaban las piqueras, de manera recreativa, y a la vez que se tomaba el pulque propio de nuestra región. Así que ahí viene la palabra, pero en México, en las piqueras, en las reuniones, en los fandangos, tomaban licores. ¿Y qué eran? Eran jarabes diversos. Así que a cada son, no siempre en todos los casos, pero en muchos casos, a cada uno de los sones le llamaron así: jarabe del perico, jarabe de los parianes, jarabe del durazno y jarabe del pulque. Ahí está el origen de los jarabes. En México, hablando de la gran región de Mesoamérica. Y aunque en cada región de nuestra zona habían frutas diversas y costumbres diversas, se fueron dando los jarabes regionales. En el sur, en el centro, en el norte. Y ahí, ustedes, todos los maestros de danza lo saben, los jarabes de pan, de manteca, los jarabes llamados entonces airecitos nacionales. Y aquí en Puebla se dieron más, porque hubo una conjunción de agrupaciones guerreras
durante la intervención francesa. Antes de esa gran batalla del 5 de mayo estuvieron muchos grupos de guerra hospedados en Puebla esperando la batalla. Otros llegaron recién, pero aún después de la batalla del 5 de mayo se quedaron muchos que compartían versos, frases musicales y bailes y hasta vestimenta. Así que Puebla de alguna manera fue punto central para recrear los jarabes. Aquí se quedaron muchos que por la característica del poblano fue dejando, perdiendo esa frase, ese fragmento de identidad. Y cuando en 1965, por dar una fecha, iniciamos con el Ballet Folclórico de Puebla, pues empezamos como todos los grupos, bailando temas de cualquier parte del país. Pero yo tenía la inquietud y el deseo grande de bailar y de que mi grupo bailara lo de Puebla. Pero no había un solo baile. Danzas, habían muchas de carnaval en los barrios, en las cofradías o en los pueblos. Y danzas, no se diga, cientos en todo el estado. Pero bailes, y aquí en Puebla, ¿qué bailaba la China poblana? Lo tenemos que decir. Pues los jarabes, esos jarabes que con el tiempo se perdieron y que permanecieron, por decirlo de alguno, hasta los tiempos de Don Porfirio, hasta fines del siglo antepasado. Pero cuando yo entré a la palestra de la danza, que de hecho inicié desde niño, pero al formar el ballet no había jarabes, no había bailes de la China poblana. Y el dilema era ¿dónde? Pues había que buscar. Y busqué en donde no se imaginan. Bibliotecas, hemerotecas, videotecas. Hablé con los músicos, con los más viejos músicos de la época, los de los pueblos cercanos, los abuelos, mis abuelas, los vecinos viejos, los músicos de las calles del centro de la ciudad, que se acostumbraba, todavía algunas veces se puede ver, músicos invidentes que tocaban música y temas antiguos o de su tiempo. Eran mi fuente de información. Pero también los sótanos y las galerías de los templos, como en San José, como en San Miguelito, como en Analco, donde me permitieron entrar, a donde tenían libros guardados por cientos de años, llenos de polvo, forrados de piel. Yo no sabía protegerme, así que alguna vez padecí una enfermedad tan severa que de milagro me salvé. No sabía yo protegerme contra los virus de los libros viejos. También fui a donde no se imaginan, a las pulquerías, a las cantinas. Ahí habían versos escritos en las paredes, con dibujos grotescos, versos, algunos indecentes, groseros, algunos con cierta gracia. Y muchos de esos versos eran descendientes de otros que en otro tiempo se escucharon, pero que en un momento dado aportaron. Y conjuntando después de 8 o 9 años, todo ese material, los cantos tarareados, porque yo en ese tiempo no sabía escribir la nota, y con los instrumentos, pues ya tenía yo el manejo de algunos, pero todo era de oído, y apuntando los versos y aprendiéndome de memoria las melodías. Así que le dije a mis músicos, mis amigos del ballet, vamos a aprendernos esto. Y nos tardamos 6 meses montando la música de los jarabes. Todo eso que yo tenía era más que suficiente. Y se estrenaron en 1974, a los 9 años de haber empezado con el ballet. Y con esa coreografía se mantienen. Quiero aclarar que
El vestuario de los hombres fue tomado de los chinacos poblanos, con esos rasgos barrocos del bordado, tomados de la ornamentación de los edificios que tenemos por cientos, por miles, en las calles del centro histórico, en los balcones de la herrería. Pues ahí están plantados en los pantalones de los chinacos. Y la China, nuestras chinas desaparecieron en 1911. Las últimas dos chinas poblanas, las señoritas Carrasco, tenían su merendero en las 7 Poniente y 9 Sur. Murieron en 1911. Eran las últimas mujeres que vestían la ropa tradicional de la China poblana. Claro que sí, lentejuela, su ropa tradicional. Ellas hacían comida, mole, memelas, y también vendían pulque, pero fueron a las últimas. Después de eso, las chinas también desaparecieron. Y para reinstalar esa música con los chinacos, que era el compañero obligado de la China poblana y de la chinaca, pues había que poner a esa mujer, pero visto ahora desde el punto de vista escénico. Realmente hicimos una reconstrucción etnohistórico, coreográfica y musical. Así que la pareja obligada de los jarabes poblanos es la China poblana y el chinaco. Hablamos de los jarabes de Puebla, porque si hablamos de jarabe nacional, es claro que el charro es la figura masculina, el compañero de la China poblana, que no lo puse yo ni lo puso ningún maestro. La tradición, la leyenda, la costumbre y en el imaginario popular es la pareja que nos identifica en Puebla, en México y a nivel internacional. ¿Hablamos más de los jarabes? Podemos hablar de los sones. Un son es una partitura repetitiva, es una frase musical que nace desde la época medieval, un sonecito, y se usaba como manera de narrativa, porque iban narrando muchas cosas o cantando muchas partes, pero con la misma frase musical. Esa herencia se nos llegó hasta México y permanece en muchos corridos y hasta en las balómanas michoacanas, que es la misma música, aunque el tema sea diferente, pero la música es la misma. Nos llega desde allá y era ejecutado por los músicos ambulantes. Hablamos del méster de juglaria. El méster de clerecia es lo que se ocupaba en la música sacra, pero el méster de juglaria eran los juglares, los músicos ambulantes que iban de pueblo en pueblo, de feria en feria, llevando su música con la vihuela, con el laúd y con los instrumentos que en ese tiempo ocupaban. Ese era un son. Nos llega y acá hay sones en todo nuestro país. En Oaxaca hay sones, en Guerrero, no se diga, en Veracruz, en la Huasteca, que es una frase repetitiva. Eso es un sonete, un son. Y un jarabe muchas veces está compuesto de muchos sones. Sones que se van enlazando, encadenando. Es como una suite. Hoy le llaman en otro género musical, le llaman popurrí, pero es un jarabe, hablando de la tradición. Un encadenamiento de sones de una misma región. Eso es un jarabe hoy. Y en cada región del país hay jarabes y se bailan con las características propias de cada uno de los jarabes. Mis queridos maestros y maestras, ustedes saben mucho de esto y pueden sacar a luz
todos sus conocimientos para aportar en nuestro encuentro nacional, en esta jornada tan hermosa, tan cálida, tan humana, pero especialmente tan fructífera en el asunto de la cultura de nuestro pueblo. Para hablar de los jarabes poblanos, algunos compañeros le llaman sones. Puede ser, pero cuando se habla de sones son separados. Pero vamos a hablar de un jarabe. Y un jarabe, como acabamos de decir, es la unión de varios sones. Los jarabes a los que nos vamos a referir son esos que en 1974 iniciamos y ha trascendido en cientos y cientos de escenarios. Y hablamos de jarabes, no de jarabe, porque sería uno, pero no. En este caso nosotros grabamos dos. En el primer disco, en 1980, con nuestros muy buenos amigos que siguen tocando con nosotros, los rancheros de Xalinilulco, grabamos el primer jarabe. Tiempo después grabamos el segundo. El primero que está grabado es el jarabe de los Parianes. Y este toma el nombre, como muchos otros, jarabe de la Barranca, jarabe de Asomiates, jarabe del Durazno, jarabe de los Parianes, jarabe del Portalillo. Los Parianes aquí en Puebla, como en muchas ciudades del país, habían parianes. Los parianes eran unos centros comerciales, pero de comercio barato. Y le llamaban también zonas de baratillo, o mercado de baratillo, o plaza de baratillo. Eso es un parián, que generalmente es una zona donde vendían productos económicos del pueblo. La leña, el carbón, el copal, la sal, en fin, cosas muy económicas, pero que se podía, o semillas incluso, o frutas, en el piso, sobre petates, sobre costales, sobre ayates. Ese era un parián. Acá en Puebla todavía permanece, ahora le llaman el barrio del artista, porque desde hace 70 años se instalaron pintores y el gobierno les cedió ese espacio para que sea su área de trabajo. Y ahí encontramos artistas de altos niveles. Ahí es los parián, ahí es el parián. Se reduce, hoy le dicen el parián, la plaza o la plazuela del parián. Ahí era una reunión muy socorrida de los ejércitos del tiempo de la intervención francesa. Y ahí estaban, bailando los soldados de Guanajuato, compartiendo con los de Oaxaca, los venidos de Veracruz, los de Querétaro, los de Morelos, claro que habían de Jalisco, y naturalmente los ejércitos de Puebla. Y en las noches, entre el barrio de Analco, el barrio del Alto, el barrio de los Parianes, gran concurrencia de chinas poblanas y de militares venidos de todos los rumbos. Pues en los fandangos de las noches compartían de todas las corrientes y de todos los versos y de todos los colores, porque también se las sabían. Y de ahí tenemos una gran herencia. Aquí en Puebla tenemos una colección en casa tenemos una colección de más de 100 versos y refranes y dichos populares que son aportación de esa época. Y de ahí los jarabes. Los parianes, por eso se le quedó ese nombre. Este jarabe está compuesto precisamente del primer son, parianes. Luego el guajito, que es un son de casi todo el país. Me parece que luego sigue el garabato. El garabato es los arrieros le llaman garabato a una horqueta de tronco
le cortan una parte, le amarran acá y es como una argolla para apretar la carga de las bestias. Eso era un garabato. Después ya usan una argolla. Bien, ese garabato tiene la característica de tener muchas fibras enredadas, porque es de un palo especial. De tal manera que aunque jale muy fuerte la reata, no se rompe. Y el garabato bailado es eso, casi un triángulo enredado con figuras entre la china y el chinaco. En esa parte por ahí decía un verso: San Miguelito, San Miguelón, que en el castor de esa china se enredó mi pantalón. Bien, ese son del garabato. Luego el guajito, que es un son de media república. Luego, parianes, guajito, garabato, a ver, recuérdamelo fuerte. La seguidilla. Ajá, del guajito sigue el final. La seguidilla. La seguidilla es un son repetitivo que tiene su origen entre los cantos canarios que vienen a Ibero, a la parte ibérica y después a México. La seguidilla tiene repercusión posteriormente en esos cantos religiosos que se repiten en las procesiones y que van acompañando a los santos y a las vírgenes llevados en hombros. Esos sones repetidos que aquí en la sierra le llaman xochisones o santosones, pero de origen son los canarios. Bueno, pues la seguidilla es eso, es un son repetitivo y que llega con los zapateados españoles. Aquí esa es la seguidilla con la que se termina el primer jarabe. Y luego hay versos y dichos y contradichos. Y luego viene otro jarabe, el durazno, que es conocido también en media república, pero acá está enlazado con los sones, con varios sones, como es el durazno, el guajito, el perico, la seguidilla, el pulque. Ajá, el pulque es un son propio de la zona fría y plana del país. El pulque, que tiene letras diversas. Ese es el segundo jarabe, el durazno. Por eso hablamos de jarabes, los jarabes poblanos. No los sones, los jarabes. Y bailados con el chinaco y la china poblana. La diferencia del chinaco poblano es que usa una manga grande, encuerada, manga encuerada. Lo que pasa es que tiene gamuza en la bocamanga y en las puntas, que hasta era un lujo arrastrar la manga encuerada. El sombrero plano, que podía ser de lana, podía ser de pelo, podía ser de fibras vegetales, de ocochal, como los que se hacían aquí en la Malinche, de vara, de raíz, en fin, de palma, claro, pero planos, de cabeza redonda. Es el sombrero chinaco. Los hacendados usaban ya sombreros más lujosos, y es la misma forma, pero ya muy adornados, bordados, ribeteados, cachiruleados, y ya combinan los materiales, el pelo con la piel de cabra, el fieltro actualmente también, bordado con piel de cabra, o galones que en un tiempo llegaban de París. Por los hacendados tenían recursos y podían darse el lujo de tener sombreros bien adornados. El ribete en el ala,
el barboquejo, que le dicen los rancheros barbiquejo, por ahí en los diccionarios dice barboquejo por la barba, pero en fin, para mí sigue siendo el barbiquejo porque desde niño lo conocí así, para ajustarlo. La toquilla es un lujo que ajustaba antes, era un atado del lado izquierdo con moño, nudo, que ajustaba a la medida de la cabeza. Después los sombreros tienen la copa dura y ya quedó nada más de adorno, pero sigue siendo con el nudo a la izquierda. Ese adorno, la toquilla, es de muchas maneras. Es de una cinta bordada, una cinta negra, una cinta arreglada de fibras. Podía ser también el calabrote, que es un lazo torcido o enredado, pero siempre con el nudo o moño al lado izquierdo. La topa alta un poco atrás y plano adelante. Después creció para hacerse charro y tenía topa y topa. Era la grande, amplia, ancha, y tomó forma la cabeza, la copa, de 2, de 4 pedradas, de machetazo, en fin, o redonda nomás. Esa era la copa. Hoy hay copas de muchas maneras y diseños. Sombreros, no digamos, hay cientos de diseños de sombreros. Pero hablando del chinaco, ya no se hacen, es difícil encontrar un hacedor de sombreros. Aquí en Puebla sí hay, pero es sumamente caro. Hablar de la camisa amplia, de pliegues en los hombros y en la pechera, en la bata, adelante y atrás. Manga amplia, muy amplia. Y que generalmente los rancheros la usaban arremangada. La manga ya dijimos de lana y encuerada. La faja, no falta. Y el pantalón, que antes era calzonera, porque era abierta a los lados. Eso era hecho con unas piezas de gamuza, de cuero. Y por eso también se les decía encuerados, porque venían vestidos de cuero. Y chinaco viene de la palabra chinacate, chinacatl, de la palabra náhuatl, chinacatl, que se traduce después de una manera común y corriente como chinacate, es decir, sin ropa. Se dice que está encuerado, pero realmente el chinaco no es que estuviera encuerado, sino que estaba vestido de cuero, de gamuza. Y con el tiempo cambian mucho los materiales, diferentes géneros y mantillas y gamuza y lana, y los chinacos adinerados pues tenían lanas finas para sus pantalones. Y claro, los chinacos de cuero, los de gamuza, se fueron quedando en el rancho hasta que desapareció. Y solamente en la tierra, hasta donde yo sé, en la tierra caliente de Guerrero y de Michoacán y parte de Oaxaca, se siguen conservando algunas piezas de gamuza en el uso del hombre de campo. El botín, ya sabemos que es el botín de una pieza hecho llamado borceguí, de cuero, y que antes era cosido a mano, pero es el botín de una pieza, el borceguí. Talón de baqueta. La china, para hablar de la china, es todo un rollo para hablar de la china poblana. Si hablamos de la china del siglo XVIII, que es el tiempo donde floreció la figura, ya sabemos, tenemos que aclarar que la china poblana no es Catarina, la mística que llegó a los 10, 11 años por Acapulco, comprada como esclava. Durante 2 años estuvo en las galeras de los barcos, vendida aquí, vendida allá. ¿Cómo iba a conservar después de 2 años sus hermosas vestimentas de princesa mongola?
porque es de Mongolia, no de China. Bien, es raptada, es vendida y vendida hasta que llega a Acapulco, y un matrimonio de personas mayores pide que se compre una chinita o japonesa, que era como un adorno en las casonas de los ricos poblanos y de México y de cualquier parte. Y le encargan y la compran. El virrey de Apodaca la había encargado, pero llegó primero el poblano y la compró. Y aquí se quedó. Con la familia de Sosa, el señor ya muy mayor, la señora también. A los pocos años se muere él, después se muere ella, y la chinita, que le decían China. ¿Por qué? Porque era un poco amarillita y tenía los ojos jalados y no hablaba bien el español. Pero ya había sido bautizada al pasar por Filipinas. Y al llegar acá, pues ya traía el nombre de Catarina de San Juan. Y se dedicó toda su vida a pedir limosna y a ayudar a los menesterosos, a los más desprotegidos que ella. Y murió a los 80 y tantos años. Aquí hay un templo donde están sus restos, pero el pueblo de Puebla le decía China poblana, pero ya sabemos que ni era china ni era poblana. Las chinas, las legítimas chinas poblanas, aparecieron casi 80, 100 años después, como una moda primero, porque llegó una tela por el barco que era el que venía 2 veces al año, a Nao de China, y traía productos de toda Europa y el Oriente, y llegaba y se quedaba un mes o más de un mes en Acapulco bajando todas las mercancías y después subiendo todas las mercancías que llevaba, que era el algodón, la lana, los tintes naturales, la plata, todo eso iba. Y en cada viaje llevaba y traía. También traía y llevaba esclavos. Ahí llegó. Así que no tiene que ver nada la china Catarina, la mística, con las chinas poblanas. Ellas usaron esa tela, se llamaba castor, porque era de lana de castor. ¿Se imaginan desde dónde venía? Y les dio las chinas poblanas, que no solamente habían chinas en Puebla. Chinas habían en Puebla, en Oaxaca, en Michoacán, en Guadalajara, en México, en Centro y Sudamérica. Pero China se le llamaba a la muchacha de clase media. Y era con cariño en muchos casos, chinita. Como hoy le decimos, mi chaparrita, mi gordita, mi bonita. Era la chinita. Era la figura querida del pueblo, de la clase media, que ni era indígena ni era española. Servía en las casas de las damas españolas, pero la mayoría se proveía de sus propios recursos. Vendía pulque, alimentos, flores, aguas frescas. Aquí en Puebla le llamaban agualojeras, por las aguas lojas, de piña, de naranja, de limón, de durazno, de sandía, piñas de todos los colores, aguas de todos los colores. Vendían aguas frescas, alimentos, pulque, flores, pero todo su dinero se lo echaban encima. Vestían hermosamente y a todos los visitantes les llamaba mucho la atención esas mujeres poblanas, porque desaparecieron las chinas de todas partes, pero no las poblanas. Esas se aferraron a su costumbre, a su tradición, a su música, a su modo de vivir, y que habían mujeres ligeras. Claro, en todas las regiones, en todas las épocas, han habido mujeres que se dedican a la vida ligera.
y por eso tenían mala fama. Pero de eso, en todas partes y todos los tiempos. Así que la china poblana se vestía con una blusa con escarolas o bordada y enseñando más de lo que debían. Por eso eran tan atractivas. Eran muy coquetas también, muy alegres. Y una faja de burato, una tela que ya desapareció, bordada con moños y puntas atrás. La falda, primero de telas, diferentes telas, pero siempre una parte blanca a la altura de la cintura, unos 20, 25, 30 centímetros. Podía ser de color claro, blanco, amarillo. Después, cuando vino la bandera, era verde. Pero igual las puntas. Abajo tiene piquitos. Le llamaban picos pardos. Porque se decían muchas cosas de esos picos pardos. Cuando la comadre le dice a la vecina: oye, comadre, ¿no ha visto al compadre? ¿Dónde anda que no lo hemos visto por aquí? ¿Vieras, comadre? Pues que se fue de picos pardos. Ya se imaginarán qué fue persiguiendo. Pues lo que envolvían esos picos pardos. Pasan las épocas, viene el castor, pero siguen usando los picos pardos y durante el tiempo de la independencia se visten de liberales o de conservadoras, porque también tenían partidos. Las que querían mucho a sus patronas, españolonas, copetonas, pues se vestían de verde, que era el partido virreinal, partido conservador. Y las rojas, las coloradas, las liberales, las compañeras de los puros o chinacos, esas le ponían picos rojos, igual zapato rojo, porque entonces viene la aparición del tiempo de la bandera, el tiempo de la independencia, y ponen el color en su traje, el color de la bandera, y después le ponen el águila también. Eso las identifica como grandes liberales, aguerridas compañeras del chinaco, que se dio en todo el país. Chinacos había en todo el país, que con el tiempo porfirista las corrientes culturales vuelven el asunto afrancesado y entonces todo tira hacia la cultura de la Francia, que había sido el invasor, pero son los gajes de la historia, que entonces el chinaco, como don Porfirio Díaz, se vuelve charro. ¿Cómo? Ajustan el pantalón, le ponen botonadura o bordados, el chaleco va bordado, la chaqueta, el sombrero crece y sigue adornándose con mayor atención. Los barboquejos muy laboriosos, con nudillos y botones. Ese es el origen del charro. El chinaco se vuelve charro, pero el compañero de la china era el chinaco. Después de don Porfirio, entra en acción y en la figura nacionalista el charro, que este tema requiere otro rollo. Así que por eso conservamos la figura de la china con el charro para bailar los jarabes. La china poblana tiene su castor con 4 partes. La parte clara, que puede ser verde, como los picos, o blanco o amarillo, como los picos, pero entonces ya no son picos pardos, son puntas enchiladas, aludiendo a las salsas
verdes y coloradas. Así que podían ponerle picos verdes o picos rojos. Y entre cada pico hay un adorno muy como escarola, que tiene encaje, cintilla, pasalistón con cintilla tricolor abajo de los picos verdes o rojos. Y a toda esa parte le llaman chinela, como los zapatitos que usaban también las chinas, porque parece un adorno muy enchinado. Es la chinela. Esas 4 partes: la parte de la cintura, la cadera, luego el espacio al que se llama cielo. Ese espacio es el segundo, donde se bordan alegorías diversas. Puede ser el águila, puede ser leyendas, puede ser elementos de la cultura tradicional como de un corrido, el rapto, o paisaje mexicano, o volcanes. Bueno, hasta pirámides le ponen. Esa es la segunda, el cielo, donde es adornado con diferentes elementos ornamentales, flores, hojas, etc. La siguiente parte es la cenefa. La cenefa es un dibujo repetitivo, con un dibujo que se repite todo alrededor. Esa es la cenefa. Y la número 4, la chinela, donde van los picos o rojos o verdes. El zapato es igual, o rojo o verde, según los adornos. La camisa se volvió como la falda, como el castor, lleno de lentejuela, que primero tenía poca, eran adornos pequeños, y luego fue llenándose. En 1930-32 ya habían castores cuajados. Cuajado es que está totalmente bordado. Así que la camisa de cuello cuadrado. La camisa poblana es de cuello cuadrado. Y algunas traen atrás una jareta para ajustar al tamaño. La manga corta, no tan cortita como las campesinas de las montañas, son un poquito más largas. Y tienen un rectángulo colgante al frente. Esto es el escapulario. ¿Por qué escapulario? Porque en la época de la colonia, las mujeres católicas traían siempre un cordoncillo con un recuadro de lana donde estaba bordada la imagen de San Antoñito, de San Agustín, San Miguel, o la Virgen de Guadalupe, o la Concepción, una imagen. Pasaba el tiempo y el padre: mi hijita, cámbiate ese escapulario, está lleno de mugre, porque nunca se lo quitaban. Y a tanto, para no tener todo eso, mejor lo bordaron en su camisa y le pusieron el rectángulo donde bordaban a San Antonio, a San Miguel, a la Virgen de la Concepción, a cualquier santo o virgen. Y luego, después ya lo llenan de Shakira, igual que la camisa. Todo tiene una evolución. No es nada fijo en el folclore. El folclore tiene las características de ser precisamente un elemento cultural que evoluciona, que se transforma y se va adecuando a la región, a la época y a los materiales que le son propios en su cercanía. Eso es folclore. Y ya todos sabemos que el folclore es la ciencia del pueblo, el conocimiento del pueblo, saberes del pueblo. Eso es el folclore. A ver, Jarabes Poblanos está grabado con los instrumentos tradicionales, cuerdas, especialmente cuerdas. Los poblanos, violines, la parte melódica, también el arpa que lleva parte de melodía y armonía. Jarana grande, una jarana que se parece un poco a la guitarra barroca. Esa es la jarana antigua,
y que en el tiempo de la Revolución se usaba una gran guitarra que en su momento mostraré, a la que se le llamaba bajo espiga o bajo quinto. Después de la Revolución fue cayendo en desuso porque era muy grande, muy impráctica, y a comparación de la guitarra sexta común y corriente, que era más chica, menos estorbosa y más fácil para transportar en cualquier caso, sobre la espalda, adelante o al lado de la montura del caballo. Esos son los instrumentos. Claro que también se tocó en tiempos con salterio, pero predominó el arpa y los violines y la guitarra, la gran guitarra poblana. Los cantos, pues son los versos que se cantaban en ese momento, y con esos versos se grabaron. Como decíamos, para hablar de los jarabes y de la china poblana, hay todo un rollo. Dispusimos la forma de bailar de una pareja, porque ya todos sabemos que los jarabes eran bailes de una pareja. Actualmente un jarabe lo bailan 10 o 12 parejas, todas las parejas que quiera quien monta la coreografía, pero originalmente era una pareja. Y por eso nosotros abrimos después de 1 o 2 o 3 versos con arreboles y paseos, abre una pareja. Y por trabajo escénico, luego ya son 2 parejas, y luego 3 parejas, y se van alternando. Es la característica de los jarabes poblanos, pero de hecho debiera ser de todos los jarabes, que como acabamos de mencionar, si es de una pareja, pues que sea de una pareja. Pero las necesidades escénicas nos obligan a llenar el escenario y bueno, a hacer un espectáculo. Pues entonces, que bailen todos, pero conservando ese rasgo. Una pareja, y pueden ser 2 parejas, o 3, y se alternan, y luego entran otros, y se van alternando, y luego entran otros. Y en la coreografía hay movimientos simétricos y asimétricos, pero se van alternando, cerrando finalmente en cada jarabe todo el conjunto de cualquier número de parejas, que no hay número determinado. Pero así, el jarabe de los Parianes y el jarabe del Durazno entra ya directo, pero también hay partes donde se simula cada pisada. Podemos decir, por ejemplo, ya mencionamos lo del garabato. ¿Por qué? Se triangula y se hace un enredo entre la pareja por el hecho del garabato. El guajito es un paso que alude a un guaje de agua, que si no está lleno de agua está vacío. Y por eso dice que ese es un guaje, te hizo guaje, te engañó, no tenía nada. Ajá. Entonces el guajito solamente se repite y no tiene mayor que un zapateado lateral a uno y a otro lado. La característica de los jarabes poblanos es que, aunque en momentos la pareja está de frente, pero él siempre la sigue de un lado a otro, de un lado a otro, y bailan lateral. Claro que en muchos casos rematan de frente o empiezan de frente, pero la característica es que es separando parejas y bailando lateral. Las pisadas, el perico, picando y levantando, picando y levantando. Y así cada uno de los sons tiene alguna característica, pero especialmente menciono estas porque son las más notables, digamos. Bailar de lado y alternando las parejas, aunque finalmente tengan que bailar todos, claro. El manejo de la falda no es adelante,
el castor lo implementaron así, tomando la falda adelante para que luciera el bordado del frente, el águila, que es la figura que casi siempre está bordada. Pero es una manera un poco antiestética. Es mucho mejor cogerla de los lados, como está el monumento a la China poblana, aquí en una de nuestras avenidas más importantes, en el Boulevard 5 de Mayo. Ahí está el monumento en una gran fuente hecha por el arquitecto Corro, de puro mosaico poblano, pura de Talavera, pero remata también de Talavera la figura de la China poblana, muy bien vestida, con las trenzas atrás, los moños, las trenzas las tiene bien puestas y el peinado en una raya, con 2 partidos, y el pelo bien trenzado. Alguna vez una maestra poblana, para vestir a sus chinas, les puso un chongo, un rodete, con un adorno a un lado, pero nada más. Y por decir que las chinas también eran damas distinguidas, pero consideramos que eso estaba un poquito alejado de la realidad. Las chinas eran gente del pueblo, gente de trenzas. Y nuestras chinas, por eso, visten así: el pelo en 2 partidos y trenzas, en columpio, en canasta o incluso amarradas arriba, pero especialmente abajo, porque lo de arriba es ponerlas como las campesinas. No tienen las chinas poblanas que llevar grandes adornos de flores y la maceta más bonita se la ponen de este lado o de este lado. No, la china poblana es una figura femenina delicada, muy del pueblo, pero muy bien vestida. La quieren poner muy teatral. Como decíamos, el folclore es del pueblo y el pueblo hace de lo suyo pues lo que quiere. Como decía Pedro Infante, cada quien hace de su vida un papalote, pero algunas cosas debemos respetarlas por no deformar lo original. Si después cada quien para su casa quiere hacer lo suyo, pero ya aclaramos, la China es una figura muy digna, muy bella. Cuando hicimos el montaje coreográfico de los jarabes poblanos, recurrimos a lo que en ese momento era costumbre, y también costumbre de muchos años atrás y aún de años recientes, de que todo evento tradicional se terminaba con el jarabe nacional. Jarabe nacional. Sí, realmente es jarabe nacional. Ya sabemos que cuando se grabó por primera vez allá por los años 30, fue grabado con un mariachi de Jalisco. Y quien hizo los arreglos para esa grabación fue un maestro de Guadalajara, por encargo. Y él no sabía mucho, tomó la información que le dio el mariachi, que en aquel tiempo le llamaban mariacheros. Y ellos dicen, pues, no sabemos, este y este y este, eran muchos sones. El maestro tapatío seleccionó este y este, y esos se grabaron, pero él no se fijó que eran de Jalisco, de Nayarit, de Guanajuato, de Querétaro, de Puebla, de cualquier región. El mariachi tocó lo que se sabía, pero no importaba de dónde fuera. Así se grabó, con sones de diferentes partes del país. Y los jarabes tenían letra.
todos los jarabes tenían letra, era su origen. La mecánica comercial de los músicos van adaptándose a las circunstancias, de tal manera que después ya no importaban los cantos, lo que importaba era la música, porque es más corto, más alegre, y no importaban mucho los versos. Así que con los tiempos, los músicos de mariachi olvidaron los versos. Hoy es muy raro que un mariachi se sepa la letra de los jarabes, a excepción de algunos músicos de Apatzingán, Michoacán y de esa zona de Tierra Caliente. Pero en lo general, los jarabes ya son musicales, pero originalmente tenían letra. Por eso nosotros lo tenemos ahora con letra de poblana. Quiero comentar que en 1890 nació el maestro Rogelio Ramsoli, un hombre muy notable en el asunto de la música y que dirigió coros y orquestas. Él murió allá por el 70. Él en 1920 hizo un arreglo del jarabe nacional con su letra poblana, en unos casos tomando versos de los ya conocidos y en otros casos poniendo los versos de él, el maestro Ramsoli. Y así conservamos con algunos de los versos en nuestros jarabes poblanos, con los versos del maestro Rogelio Ramsoli, para grabar esta última versión de los jarabes, y que el maestro Jorge Sánchez Clelo les mostrará, de los que él les hablará. Y ¿de qué más hablábamos al hablar de los jarabes? Jorgito, recuérdame. Sí, ¿por qué unir al jarabe nacional a los es jarabes cierto poblanos? Recurrimos a ese recurso de que en toda fiesta se termina con el jarabe nacional, y por eso nosotros ponemos los dos jarabes poblanos cerrando con el jarabe nacional, porque finalmente es un jarabe que es de todo el país. Y como nuestra compañía, el Ballet Folclórico de Puebla, empezó a viajar a otros países, teníamos que cerrar con algo propio y gran representante de nuestra identidad nacional, y por eso unimos a nuestros jarabes el jarabe nacional, que si se baila de manera separada es muy propio el charro y la ranchera, si es en Jalisco, pero si es en Puebla es el chinaco y la china, y si es a nivel internacional, la imagen bien clara del charro y la china. Nosotros tenemos el cuadro completo. Jarabes de Puebla cerrando con el jarabe nacional y con letra también propia. Ya entendemos que sobre los jarabes hay muchas corrientes, muchas propuestas, y el folclore no es de nadie. El folclore es del pueblo, es la costumbre y es la tradición, y la tradición no tiene límites políticos. Por eso se da que muchas danzas se bailan en uno y en otro estado, muy parecidas o con algunas pequeñas variantes. Pero los jarabes poblanos son citadinos, son de Puebla barroca. Barroco el traje del chinaco, muy barroco el traje de la china poblana, se cae de tanto adorno, como los chiles en nogada, que hasta los 3 colores tiene también, como el mole poblano, que tiene como 30 ingredientes, es un platillo barroco, como nuestras calles, nuestros edificios, vestidos de petatillo y de muy sobrado adorno en la herrería y en la ornamentación de argamasas, mascarones y elementos vegetales. Ese es el reflejo de la China poblana, y ya sabemos
que Puebla es la cuna nacional de la industria eléctrica. Puebla es la cuna de la industria textil. Puebla es la cuna de la Revolución Mexicana. Aquí en Puebla suenan y truenan recio los primeros disparos en la casa de los Cerdán. Puebla es la cuna del platillo nacional más famoso, el mole poblano. Puebla es la cuna de la China, de la figura femenina más querida del país, la China poblana. Y Puebla es, para cerrar, Puebla, la ciudad de las 1000 leyendas. Puebla de Los Ángeles, la 4 veces heroica Puebla de Zaragoza. Compañeros, ya podrán constatar que es un lujo platicar con el maestro Elías, es un lujo escucharlo en este tema tan profundo y que nos está compartiendo de primera mano sus experiencias. Ustedes están enterando de las fuentes de información que dieron origen a los jarabes poblanos. El autor, el recopilador, quien ha hecho esta recreación, esta creación para el escenario, se los comparte de manera directa. Maestro Elías, gracias por resumir en estos minutos tantos años de experiencia, tantos años de vida, tantos años de trabajo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y les tengo tarea. Hay que difundir la información, hay que compartirla, no hay que guardarla, hay que compartirla, hay que darla a conocer. Maestro, muchas gracias. Jorgito, mi buen amigo, y a todos mi abrazo otra vez y deseamos que esto sea de utilidad. Sabemos que mucho de esto, si no es que todo, ustedes ya lo saben, pero para nosotros es un gusto también compartirlo, porque fue una tarea de muchos años y sin recurso como profesor, con mis limitados recursos, tuve que abocarme a hacer esta tarea porque yo sentía la necesidad de hacerlo. Y qué bueno, tuvo frutos y ahora es propiedad del pueblo, de ustedes. Ojalá les sirva con mucho cariño, muchísimo cariño. Gracias, adelante. Maestro, gracias. Compañeros, hasta otro momento.